Mi madre presentó una denuncia policial acusándome de secuestrar a mi propio hijo. La policía allanó mi casa a las 6 de la mañana. Todo porque le prohibí verlo después de. El sonido de golpes violentos en la puerta principal a las 6 de la mañana de un frío martes de agosto me arrancó brutalmente de un sueño intranquilo, lleno de pesadillas fragmentadas sobre confrontaciones familiares que había estado intentando desesperadamente evitar durante las últimas 3 semanas. Y cuando abrí los ojos desorientada por la transición abrupta entre la inconsciencia onírica y la realidad despierta, lo primero que mi mente confundida pudo procesar fue la voz autoritaria e impaciente de alguien, afuera gritando repetidamente que era la policía y que necesitaba abrir inmediatamente esa puerta cerrada, o tendrían autorización legal para derribar la entrada, usando la fuerza necesaria según los procedimientos regulares, para ejecutar órdenes judiciales urgentes relacionadas con crímenes contra menores. Mi corazón instantáneamente se aceleró en un ritmo irregular y aterrador que hizo que mi pecho doliera físicamente, mientras mi mente aún somnolienta intentaba frenéticamente comprender por qué diablos oficiales de policía estarían golpeando mi puerta a las 6 de la mañana un martes ordinario, exigiendo entrada forzada y principalmente mencionando algo absolutamente incomprensible sobre crímenes contra menores. Cuando el único niño viviendo en esa casa era mi hijo de 7 años. Lucas, quien estaba durmiendo pacíficamente en su habitación, completamente ajeno al caos que estaba explotando en el vestíbulo de entrada, donde permanecí paralizada durante preciosos segundos tratando de decidir si debía despertar a mi esposo Felipe, durmiendo profundamente a mi lado, o si simplemente debía correr hacia la puerta y abrirla, para descubrir inmediatamente cuál era esa imposible emergencia policial que había invadido mi mañana pacífica, transformándola instantáneamente en un escenario de thriller criminal donde yo aparentemente me había convertido en sospechosa de crímenes contra mi propio hijo, a quien amaba más que a cualquier cosa en este mundo entero. Cuando finalmente logré moverme a través de la parálisis inicial causada por el shock y el terror creciente, tropecé por el pasillo oscuro tropezando con juguetes esparcidos por el piso que Lucas siempre dejaba estratégicamente posicionados como trampas involuntarias para padres distraídos, y cuando finalmente llegué a la puerta principal con manos temblando tan violentamente que necesité 3 intentos para girar la cerradura dorada que mantenía la entrada seguramente cerrada durante las noches. Abrí lentamente la pesada puerta de madera maciza, revelando a 2 oficiales de policía uniformados, con expresiones faciales severamente profesionales, que indicaban que esta visita matutina no era simplemente un malentendido burocrático, que pudiera resolverse rápidamente a través de explicaciones calmadas y racionales. La detective Cristina, una mujer negra de 43 años con cabello rizado recogido firmemente en un moño impecable que confería autoridad adicional a su presencia ya naturalmente imponente, sostenía en sus manos enguantadas un documento oficial que inmediatamente reconocí como una orden judicial por su formato característico y los sellos gubernamentales visibles incluso a la distancia de unos pocos pies, que nos separaban en el umbral de esa puerta que demarcaba el límite entre mi vida familiar privada y el mundo externo de las autoridades legales que ahora estaban invadiendo mi hogar sin aviso previo, transformando mi martes ordinario en una pesadilla burocrática de proporciones que todavía no podía comprender completamente. Señora Marina Silva Ferreira. Soy la detective Cristina Alves de la Comisaría Especializada en Crímenes contra Niños y Adolescentes, y estoy aquí ejecutando una orden de allanamiento y secuestro relacionada con una denuncia formal de rapto de menor presentada ayer por la tarde por su madre, Eliane Rodríguez Silva, alegando que usted está manteniendo ilegalmente a su nieto Lucas Ferreira Silva, impedido de contacto con la abuela materna, quien posee derechos legales de convivencia familiar constitucionalmente garantizados. Anunció con una voz firme y profesional que no admitía preguntas o protestas, mientras sus ojos oscuros me examinaban analíticamente, buscando señales de culpa o nerviosismo que pudieran confirmar las graves acusaciones que mi propia madre aparentemente había hecho contra mí ante las autoridades policiales. Las palabras de la detective Cristina resonaron en mis oídos con una cualidad de pesadilla surrealista que hacía que toda esta situación imposible pareciera ficción absurda en lugar de realidad concreta, literalmente sucediendo en mi puerta, mientras el sol tímidamente comenzaba a iluminar el cielo gris de esa mañana fría, que quedaría permanentemente marcada en mi memoria. Como el día en que descubrí hasta dónde mi madre Eliane estaba dispuesta a llegar para castigarme por haber finalmente establecido límites necesarios que protegían a mi hijo de la toxicidad emocional que ella había sistemáticamente esparcido a través de nuestra familia durante décadas de manipulación psicológica,
disfrazada como amor materno preocupado. Detective Cristina, hay algún terrible malentendido sucediendo aquí porque mi hijo Lucas no fue secuestrado por mí, considerando que yo soy su madre biológica y legal, con custodia completa no contestada judicialmente, y principalmente porque la decisión de limitar el contacto entre él y mi madre. Elian fue tomada exactamente hace 3 semanas después de un incidente extremadamente perturbador, donde ella deliberadamente intentó desmoralizarme y humillarme frente a él usando lenguaje ofensivo y acusaciones falsas que causaron confusión emocional sustancial en un niño de 7 años quien no debería estar expuesto a conflictos adultos de esta naturaleza destructiva. Logré articular con una voz temblorosa pero determinada mientras intentaba controlar el pánico creciente que amenazaba con dominarme completamente, transformándome en un desastre histérico incapaz de presentar defensa racional contra acusaciones absurdas que mi propia madre había deliberadamente fabricado para castigarme por haber finalmente encontrado el coraje de proteger a mi hijo de su influencia tóxica. La expresión facial de la detective Cristina permaneció profesionalmente neutral, mientras ella brevemente consultaba el documento oficial que estaba sosteniendo, pero noté un destello momentáneo de algo que podría interpretarse como escepticismo creciente sobre la legitimidad de las acusaciones que estaba legalmente obligada a investigar sin importar sus opiniones personales, sobre la credibilidad relativa de las partes involucradas en ese aparentemente complejo conflicto familiar. Señora Marina, entiendo que esta situación es extremadamente perturbadora, especialmente considerando la hora temprana de la mañana de esta visita policial no programada, pero necesito informarle que las denuncias involucrando presunto rapto de menores son tratadas con máxima prioridad por el sistema judicial, sin importar las circunstancias familiares que puedan complicar la situación, y por lo tanto estoy legalmente obligada a verificar personalmente el bienestar del niño mencionado en el reporte policial, y principalmente a confirmar que él no está siendo retenido contra su voluntad o ilegalmente impedido de mantener contacto con miembros familiares que poseen derechos constitucionales de convivencia. Explicó con paciencia profesional, mientras sus ojos se movían rápidamente examinando el interior visible de la casa, buscando señales de irregularidades que pudieran justificar las preocupaciones expresadas en el reporte policial que Elian había maliciosamente presentado 24 horas antes. ¿Puedo entrar para verificar las condiciones en las que el niño está viviendo y principalmente para hablar brevemente con él sobre su situación familiar actual? Preguntó la detective formalmente, aunque era obvio por su postura autoritaria y la orden judicial que estaba sosteniendo, que esta pregunta era meramente cortesía procedural y no una solicitud genuina que yo tenía libertad real de rechazar, sin enfrentar consecuencias legales inmediatas y potencialmente devastadoras. Abrí completamente la puerta de madera maciza, permitiendo que la detective Cristina y su compañero uniformado entraran al vestíbulo iluminado por la débil luz matutina que tímidamente comenzaba a penetrar a través de las ventanas cubiertas con cortinas pesadas que manteníamos cerradas durante las noches frías de invierno para preservar el calor interno acumulado por el sistema de calefacción, que funcionaba constantemente durante esos meses gélidos del año. Felipe finalmente había despertado alertado por los sonidos de múltiples voces conversando en el vestíbulo de entrada, y cuando apareció usando pijama arrugado con una expresión facial confundida, mezclada con preocupación creciente al percibir la presencia de oficiales de policía, uniformados en nuestro hogar a las 6:15 de la mañana de un martes, que debería haber sido un día ordinario de trabajo y escuela. Rápidamente caminé hacia él y susurré un resumen urgente de la situación imposible que estaba rápidamente desarrollándose, transformando nuestra mañana pacífica en una investigación policial formal sobre acusaciones de secuestro deliberadamente fabricadas por mi madre vengativa, quien no podía aceptar que yo finalmente había establecido límites saludables, protegiendo a mi hijo de la toxicidad emocional que ella constantemente representaba a través de comportamientos manipuladores disfrazados como preocupación amorosa de abuela. Felipe, mi madre presentó un reporte policial ayer, alegando que estoy manteniendo a Lucas secuestrado impidiéndole contacto con ella, y ahora la policía está aquí para verificar si las acusaciones son verdaderas, y principalmente para evaluar si nuestro hijo está en una situación de riesgo que justifica intervención de las autoridades de protección infantil. Expliqué rápidamente mientras observaba a la detective Cristina caminando lentamente por el pasillo examinando fotografías familiares colgadas en las paredes y principalmente observando detalles sobre limpieza general y organización de la casa, que pudieran indicar negligencia parental o condiciones inadecuadas de crianza infantil que podrían parcialmente apoyar las preocupaciones expresadas en el reporte policial malicioso. Felipe reaccionó con una expresión de absoluta incredulidad mezclada con furia creciente,
dirigida específicamente contra Elian, quien había escalado nuestro conflicto familiar privado al nivel de intervención policial oficial, involucrando falsas acusaciones de crímenes serios contra menores, que podrían potencialmente resultar en consecuencias legales devastadoras, incluyendo pérdida temporal o permanente de la custodia de nuestro hijo, si las autoridades decidían que él genuinamente estaba en riesgo bajo nuestro cuidado parental. Marina, tu madre ha perdido completamente la cabeza si piensa que puede usar el sistema policial como una herramienta de venganza personal contra ti por haber finalmente establecido límites necesarios que protegen a Lucas de su influencia tóxica. Susurró con una voz controlada pero claramente tensa, revelando esfuerzo sustancial para mantener compostura apropiada, en presencia de las autoridades policiales, que estaban formalmente investigando nuestra situación familiar. Necesitamos contactar inmediatamente a una abogada de derecho de familia para que nos guíe sobre cómo proceder legalmente contra estas acusaciones falsas, y principalmente sobre cómo protegernos de futuros intentos de Elian de usar autoridades gubernamentales como armas en un conflicto familiar que ella misma creó a través de comportamiento manipulador y emocionalmente abusivo, que finalmente decidimos que ya no toleraríamos pasivamente. Las palabras de Felipe eran absolutamente correctas y reflejaban exactamente los pensamientos que estaban corriendo frenéticamente por mi propia mente mientras observaba a la detective Cristina conduciendo una inspección visual sistemática de nuestra casa, buscando evidencia que pudiera sostener o refutar las alegaciones serias contenidas en el reporte policial que había transformado nuestro martes ordinario en una investigación criminal formal sobre supuestos crímenes que no habíamos cometido, excepto en el universo distorsionado de percepciones de Elian, donde establecer límites saludables era interpretado como un ataque injustificado contra sus supuestamente derechos absolutos de acceso irrestricto a su nieto, sin importar cómo su comportamiento afectaba negativamente su bienestar emocional. La detective Cristina finalmente completó su inspección visual preliminar de la casa y se volteó para enfrentarnos con una expresión facial que se había suavizado ligeramente desde la severidad inicial que había demostrado en la puerta minutos antes, sugiriendo que sus observaciones directas sobre las condiciones reales de nuestra residencia contradecían sustancialmente las preocupaciones alarmantes que Elian había expresado en el reporte policial sobre Lucas, viviendo en un ambiente inadecuado o peligroso, que justificara intervención protectora inmediata por autoridades de protección infantil. Señora Marina y señor Felipe, basándome en inspección visual preliminar, puedo confirmar que esta residencia está limpia, organizada y apropiadamente amueblada para crianza infantil adecuada, sin señales obvias de negligencia parental, o condiciones ambientales que representen riesgos inmediatos para el bienestar físico del menor, mencionado en el reporte policial. Observó con un tono profesional que mantenía neutralidad oficial, pero claramente sugería escepticismo creciente sobre la legitimidad de las acusaciones que Elian había deliberadamente hecho. Sin embargo, todavía necesito hablar directamente con el niño Lucas para evaluar personalmente su estado emocional, y principalmente para confirmar que él no está siendo coaccionado o manipulado, de maneras que no son inmediatamente aparentes, a través de simple observación ambiental. La solicitud de la detective era absolutamente razonable considerando la seriedad de las acusaciones que estaba formalmente investigando, pero la idea de permitir que extraños interrogaran a mi hijo de 7 años sobre dinámicas familiares complejas que él apenas comprendía completamente me llenaba de ansiedad protectora mezclada con furia renovada contra Elian por haber puesto a Lucas en esa posición imposible donde sería forzado a discutir conflictos adultos con autoridades policiales, en un contexto que inevitablemente sería confuso y potencialmente traumático para un niño que debería estar despertando pacíficamente para prepararse para otro día ordinario de escuela, en lugar de ser interrogado por investigadores sobre supuestos crímenes parentales. Detective Cristina, obviamente acepto que usted necesita verificar el bienestar de mi hijo según sus obligaciones legales, pero me gustaría respetuosamente solicitar que cualquier conversación con Lucas sea conducida en presencia tanto de mí misma como de mi esposo Felipe, para asegurar que él se sienta seguro y cómodo discutiendo asuntos familiares sensibles con personas extrañas, en un contexto que naturalmente sería intimidante para un niño de 7 años quien nunca ha tenido contacto previo con autoridades policiales. Propuse intentando balancear cooperación necesaria con investigaciones oficiales, mientras simultáneamente protegía a mi hijo de una experiencia potencialmente traumática que podría causar daño emocional duradero, sin importar el resultado final de esta investigación maliciosa iniciada por Elian.
La detective consideró mi solicitud brevemente antes de asentir en acuerdo de que sería apropiado conducir la entrevista. En presencia de los padres, siempre y cuando no hubiera señales de que Lucas estuviera siendo obviamente coaccionado o intimidado para presentar una versión específica de eventos que contradijera sus percepciones genuinas sobre la situación familiar. De acuerdo. Despertemos a Lucas y hablemos todos juntos en la sala donde él pueda sentirse cómodo y seguro, discutiendo asuntos sobre su relación con su abuela, y principalmente sobre si él siente que está siendo injustamente impedido de ver a Elian o si hubo razones legítimas para que los padres limitaran el contacto entre él y la abuela materna. Acordó profesionalmente mientras me dirigía con un gesto firme a mostrar el camino hacia la habitación, donde Lucas aún estaba durmiendo pacíficamente, completamente ajeno al drama que estaba rápidamente desarrollándose en el resto de la casa. Caminé lentamente por el pasillo hacia la habitación de Lucas, con pies que parecían pesar toneladas debido a la ansiedad creciente sobre cómo explicar a mi hijo de 7 años por qué oficiales de policía habían aparecido en nuestra casa a las 6 de la mañana queriendo hacer preguntas sobre su abuela, y principalmente sobre por qué yo había decidido hace 3 semanas que él ya no podría visitar a Elian sola. Después del incidente devastador donde ella había deliberadamente intentado desmoralizarme y humillarme frente a él, usando lenguaje ofensivo y acusaciones falsas, que transformaron una tarde pacífica de visita familiar en una confrontación emocional destructiva que dejó a Lucas confundido y visiblemente perturbado durante los días subsiguientes. Cuando abrí cuidadosamente la puerta de su dormitorio, tratando de minimizar el ruido de la bisagra que chirriaba ligeramente necesitando lubricación, que había estado posponiendo durante semanas por falta de tiempo para mantenimiento menor del hogar, encontré a Lucas durmiendo profundamente enrollado en su manta con personajes infantiles que había adorado desde que cumplió 5 años, su cabello castaño rizado esparcido caóticamente sobre la almohada suave, formando un patrón desordenado que siempre me hacía sonreír ante la pura inocencia que esa imagen representaba de un niño durmiendo pacíficamente sin preocupaciones sobre conflictos adultos complejos que estaban progresivamente invadiendo nuestra vida familiar. Lucas, mi amor, necesitas despertar ahora porque tenemos visitantes inesperados que necesitan hablar brevemente contigo sobre algunos asuntos importantes. Susurré suavemente mientras acariciaba gentilmente su cabello, tratando de despertarlo gradualmente en lugar de asustarlo con un despertar abrupto que sería innecesariamente traumático, considerando que ya sería forzado a lidiar con una situación confusa, involucrando a autoridades policiales haciendo preguntas sobre dinámicas familiares que probablemente no comprendía completamente, incluso después de 3 semanas desde el incidente perturbador con Elian. Lucas lentamente abrió sus ojos marrones, todavía pesados de sueño, y me miró con una expresión confundida, mezclada con preocupación infantil, al percibir por mi voz tensa, y la hora inusual, que algo fuera de lo ordinario estaba sucediendo en esta mañana, que debería haber sido un martes rutinario de escuela y trabajo. «Mami, ¿por qué me despiertas tan temprano? Ni siquiera ha amanecido todavía», murmuró soñoliento frotándose los ojos con pequeñas manos en un intento de disipar el sueño persistente que dificultaba enfocar adecuadamente en la situación confusa que se estaba desarrollando. «Mi amor, algunos oficiales de policía vinieron aquí esta mañana porque la abuela Elian hizo una denuncia diciendo que no puedes visitarla más, y ellos necesitan hablar contigo para entender cómo te sientes sobre no ver a la abuela por unas semanas», expliqué con una voz más calmada y controlada de lo que realmente me sentía internamente, mientras intentaba simplificar esa situación legalmente compleja en términos que un niño de 7 años pudiera mínimamente entender sin asustarse o confundirse excesivamente. La mención de oficiales de policía hizo que los ojos de Lucas inmediatamente se abrieran con una mezcla de curiosidad infantil y aprensión creciente, mientras procesaba lentamente las implicaciones de esa información inesperada. «¿Oficiales de policía están aquí en nuestra casa? ¿Hice algo malo, mami?», preguntó con una voz pequeña, revelando preocupación genuina de que pudiera estar en problemas serios, que justificaran una visita de autoridades policiales a las 6:30 de la mañana. «No, mi amor, tú no hiciste absolutamente nada malo. Los oficiales de policía solo quieren asegurarse de que estés feliz y seguro aquí en casa con nosotros, y principalmente quieren saber si extrañas ver a la abuela Elian», respondí rápidamente para calmar sus temores, mientras simultáneamente me preparaba mentalmente, con estrategias para asegurar que la conversación con la detective Cristina no se transformara en un interrogatorio intimidante, que pudiera traumatizar emocionalmente a mi hijo debido a las manipulaciones vengativas de Elian.
Cuando finalmente traje a Lucas a la sala donde la detective Cristina y su compañero nos esperaban sentados en el sofá gris de tela que dominaba el centro de ese espacio acogedor, decorado con fotografías familiares y plantas que mantenía meticulosamente cuidadas como un pasatiempo terapéutico, los fines de semana cuando finalmente podía escapar de las presiones constantes del trabajo, como gerente de proyectos en una empresa de tecnología que demandaba casi dedicación completa durante las semanas regulares, observé a mi pequeño hijo caminando vacilantemente a mi lado, firmemente sosteniendo mi mano, con una fuerza que revelaba ansiedad creciente sobre esa situación extraña que había invadido nuestra mañana ordinaria, transformándola en algo que probablemente recordaría durante años como una experiencia infantil definitoria. La detective Cristina sonrió gentilmente a Lucas en un intento visible de parecer menos intimidante de lo que su presencia uniformada naturalmente sugería a un niño de 7 años, quien probablemente solo había visto oficiales de policía en televisión o pasando rápidamente por las calles durante viajes diarios entre casa y escuela. «Hola, Lucas. Mi nombre es Cristina y soy una oficial de policía que trabaja ayudando a niños a estar felices y seguros con sus familias». Comenzó con una voz deliberadamente suavizada, para crear una atmósfera menos formal y potencialmente amenazante. «Tu abuela Elian me dijo que no se han visto por unas semanas y ella está preocupada extrañándote mucho. Así que vine aquí para hablar, para entender cómo te estás sintiendo sobre no ver a la abuela últimamente». El enfoque de la detective era profesionalmente apropiado para entrevistar a un niño pequeño sobre asuntos familiares sensibles, pero aún así sentí cada músculo en mi cuerpo tensarse con ansiedad protectora sobre cómo Lucas respondería a esas preguntas, y principalmente sobre si Elian había de alguna manera ya intentado manipularlo previamente a través de llamadas telefónicas o mensajes de los que yo estaba completamente inconsciente. Lucas me miró brevemente buscando aprobación antes de responder a la detective, y cuando asentí alentadoramente, él devolvió su atención a Cristina y comenzó a hablar con esa honestidad desarmante característica de niños pequeños que todavía no han aprendido completamente a filtrar pensamientos antes de verbalizarlos públicamente. «Me gusta la abuela Elian, pero ella fue muy mala con mi mamá. El otro día, cuando estábamos visitándola, dijo cosas feas llamando a mami con nombres malos y diciendo que ella no me cuida bien. Y eso me puso muy triste y confundido porque mami me cuida súper bien y no entendí por qué la abuela estaba siendo tan mala», explicó con una voz infantil pero sorprendentemente articulada para su edad, revelando que el incidente de hace 3 semanas de hecho había impactado profundamente su percepción sobre la relación con su abuela materna. Después de que llegamos a casa ese día estuve preocupado, pensando si la abuela tenía razón diciendo que mami no es una buena madre. Pero entonces hablé con papi, y él me explicó que la abuela solo estaba molesta y dijo cosas que no eran verdad, porque a veces los adultos pelean como los niños pelean en la escuela, pero usando palabras en lugar de empujones. La explicación de Lucas era simultáneamente reconfortante, al demostrar que él al menos parcialmente entendía que las acusaciones de Elian eran falsas e injustificadas, pero también dolorosamente reveladora sobre cuánto ese incidente lo había afectado emocionalmente a un niño que debería estar protegido de conflictos adultos destructivos, en lugar de ser colocado en medio de ellos como testigo involuntario. De comportamiento manipulador y emocionalmente abusivo disfrazado como preocupación amorosa de abuela. La detective Cristina escuchó atentamente la narrativa de Lucas, haciendo notas ocasionales en una pequeña libreta que mantenía abierta en su regazo, y por su expresión facial, era evidente que las palabras honestas de un niño de 7 años estaban pintando una imagen muy diferente de la que Elian había presentado. En el reporte policial, alegando que yo estaba manteniendo a Lucas secuestrado injustamente, impidiendo contacto saludable entre nieto y abuela devota. «Lucas, ¿extrañas ver a tu abuela Elian? ¿O estás más tranquilo no visitándola por ahora?», preguntó la detective directamente con un tono gentil, pero claramente buscando entender si el niño genuinamente estaba sufriendo por la ausencia de la abuela, o si de hecho estaba más aliviado de no estar temporalmente expuesto a un ambiente emocionalmente tóxico que el incidente de hace 3 semanas había revelado que existía en las visitas que yo había permitido previamente, creyendo ingenuamente que Elian sería capaz de mantener comportamiento apropiado en presencia del nieto, incluso si mantenía resentimientos hacia mí por asuntos no resueltos de nuestra compleja historia familiar. Lucas consideró la pregunta cuidadosamente por unos segundos, demostrando madurez sorprendente para su edad, antes de responder con una honestidad que simultáneamente rompió mi corazón y completamente validó la decisión difícil que había tomado de limitar el contacto entre él y Elian
hasta que ella demostrara capacidad de mantener comportamiento respetuoso y emocionalmente saludable durante interacciones familiares. Extraño a la abuela un poquito porque ella siempre hace galletas ricas y me deja ver caricaturas que mami no me deja ver porque dice que son muy violentas. Pero también estoy más tranquilo no yendo a su casa ahora porque tengo miedo de que empiece a decir cosas malas sobre mami otra vez y no sé qué hacer cuando eso pasa porque quiero defender a mami pero también no quiero hacer que la abuela se enoje conmigo. Admitió con vulnerabilidad conmovedora que revelaba exactamente el tipo de conflicto emocional imposible que los niños nunca deberían ser forzados a navegar, debido a comportamiento inapropiado de adultos que deberían estar protegiéndolos en lugar de usarlos como armas en conflictos interpersonales destructivos. La respuesta honesta de Lucas pareció tener impacto significativo en la evaluación que la detective Cristina estaba formando sobre la situación real detrás de las acusaciones dramáticas que Elian había hecho en el reporte policial, y cuando finalmente cerró su libreta después de hacer unas pocas preguntas de seguimiento más sobre la rutina diaria de Lucas, su relación con sus padres, y principalmente sobre si se sentía seguro y feliz viviendo en nuestra casa. Su expresión facial había cambiado completamente de la severidad investigativa inicial a algo más cercano a empatía comprensiva, mezclada con irritación profesional sobre haber sido enviada a las 6 de la mañana a investigar un caso que claramente no involucraba secuestro real o abuso parental, sino más bien un conflicto familiar complejo, donde una abuela manipuladora estaba tratando de usar el sistema policial como una herramienta de venganza contra una hija que había establecido límites saludables, protegiendo a un niño de exposición a comportamiento emocionalmente dañino. Señor Felipe y señora Marina, basándome en la conversación con Lucas, y principalmente en observaciones directas sobre las condiciones de esta residencia y la relación entre ustedes y su hijo, no veo evidencia que apoye las alegaciones serias contenidas en el reporte policial, presentado por Eliane Silva alegando rapto de menor o impedimento injustificado de convivencia familiar. Declaró la detective formalmente con un tono que indicaba conclusión oficial de su investigación preliminar. Su decisión como padres de limitar temporalmente el contacto entre Lucas y la abuela materna después de un incidente, donde ella demostró comportamiento inapropiado en presencia del niño, parece ser un ejercicio legítimo de autoridad parental destinado a proteger el bienestar emocional del menor, y no constituye el crimen de secuestro o cualquier otra violación legal que justificaría intervención policial o judicial en sus decisiones parentales. Las palabras oficiales de la detective Cristina trajeron inmenso alivio mezclado con profunda validación. Sobre mi decisión de finalmente establecer límites necesarios contra Elian, aún sabiendo que ella reaccionaría dramáticamente, tratando de usar todas las herramientas disponibles, incluyendo autoridades gubernamentales, para castigarme por atreverme a cuestionar su comportamiento o limitar acceso irrestricto al nieto a quien ella aparentemente veía como una extensión de sí misma, en lugar de un individuo separado, con sus propias necesidades emocionales que necesitaban ser protegidas de influencias tóxicas sin importar los lazos de sangre. Cuando los oficiales de policía finalmente dejaron nuestra casa, aproximadamente 45 minutos después de que habían llegado golpeando agresivamente la puerta, transformando mi mañana pacífica en una investigación criminal formal, me senté exhausta en el sofá de la sala, sintiendo como si acabara de sobrevivir una batalla emocional devastadora que había dejado cicatrices psicológicas, que tomarían tiempo sustancial para sanar adecuadamente a través de terapia y principalmente a través del establecimiento de límites aún más firmes contra Eliane, quien había claramente demostrado a través de ese reporte policial malicioso que estaba dispuesta a usar cualquier método, incluyendo falsamente involucrar autoridades policiales, para castigarme por haber finalmente encontrado el coraje de proteger a mi hijo de la toxicidad emocional que ella representaba. Felipe se sentó a mi lado colocando un brazo reconfortante alrededor de mis hombros, temblando ligeramente por la descarga de adrenalina que finalmente se estaba disipando a medida que el peligro inmediato de perder la custodia de Lucas, debido a acusaciones falsas, se volvía progresivamente menos probable, basándose en la evaluación clara de la detective Cristina sobre la situación real versus la narrativa distorsionada que Elian había presentado a las autoridades. Marina, tomaste absolutamente la decisión correcta hace 3 semanas al establecer límites contra tu madre después de ese incidente perturbador, y el hecho de que ella reaccionó presentando un reporte policial falso, alegando secuestro, solo confirma que tenías razón sobre ella, siendo una influencia emocionalmente dañina. Para Lucas, quien necesita ser mantenido a una distancia segura hasta que ella demuestre capacidad de mantener comportamiento respetuoso y apropiado durante interacciones familiares.
Declaró Felipe con convicción firme que me ayudó a procesar la culpa residual que todavía sentía a pesar de toda la evidencia objetiva, validando mis decisiones parentales. Ahora necesitamos tomar medidas legales proactivas. Para protegernos de futuros intentos maliciosos de tu madre de usar autoridades como armas contra ti, incluyendo solicitar una orden de protección que limite su contacto con nosotros, y principalmente, consultar con una abogada de derecho de familia sobre cómo documentar formalmente toda esta historia de comportamiento manipulador para asegurar que tengamos registros legales en caso de que ella intente escalar este conflicto aún más. A través de otros medios que podrían ser igualmente destructivos o potencialmente dañinos para la estabilidad emocional de Lucas. Las sugerencias prácticas de Felipe eran absolutamente necesarias, pero pensar en transformar ese conflicto familiar privado en una batalla legal formal, involucrando órdenes de protección y documentación oficial de comportamiento materno dañino, me llenaba de tristeza profunda sobre cómo nuestra relación se había deteriorado tan completamente desde los días cuando todavía mantenía esperanzas ingenuas de que Elian pudiera eventualmente reconocer patrones destructivos en su comportamiento y hacer esfuerzos genuinos para cambiar, en lugar de simplemente escalar manipulaciones a niveles progresivamente más dañinos, cada vez que yo intentaba establecer límites saludables. La realidad dolorosa que necesitaba finalmente aceptar completamente era que mi madre probablemente nunca cambiaría fundamentalmente sus patrones de comportamiento manipulador que habían sido reforzados durante décadas de conseguir lo que quería a través de tácticas emocionales destructivas que explotaban culpa, miedo y principalmente lealtad familiar mal dirigida de personas a su alrededor, que preferían ceder a sus demandas irracionales en lugar de enfrentar consecuencias, de establecer límites necesarios. Ese martes imposible, cuando oficiales de policía tocaron mi puerta a las 6 en punto, respondiendo al reporte policial malicioso de Elian, marcó un punto de inflexión definitivo, donde finalmente entendí que proteger a Lucas de la influencia tóxica de Elian requeriría no solo límites emocionales firmes, sino también medidas legales formales que establecerían barreras concretas contra futuros intentos de ella de usar cualquier método disponible, incluyendo el sistema judicial, para castigarme por haber finalmente encontrado el coraje de priorizar el bienestar emocional de mi hijo por encima de mantener apariencias de armonía familiar que hacía mucho tiempo habían sido meramente una fachada enmascarando dinámicas profundamente disfuncionales que yo había tolerado pasivamente durante 38 años de mi vida. Por miedo a la confrontación, y principalmente por lealtad familiar mal dirigida, que me hacía sentir obligada a aceptar comportamiento inaceptable, simplemente porque venía de alguien con quien compartía lazos de sangre. Después de que los oficiales de policía finalmente dejaron nuestra casa llevándose consigo la atmósfera sofocante de acusaciones falsas e investigaciones criminales que habían transformado nuestra mañana de martes en una corte improvisada donde mi capacidad materna estaba siendo juzgada por extraños uniformados, basándose en una denuncia maliciosa fabricada por mi propia madre. Finalmente pude respirar con alguna profundidad mínimamente adecuada por primera vez desde que esos golpes violentos en la puerta me habían arrancado brutalmente del sueño intranquilo, lleno de pesadillas premonitorias sobre confrontaciones familiares, que había estado tratando de evitar a través de tácticas de distanciamiento cuidadoso, y principalmente a través de esperanza ingenua de que Elian eventualmente reconocería que sus comportamientos manipuladores estaban causando daño irreparable al bienestar emocional del nieto, que ella afirmaba amar incondicionalmente, pero a quien en realidad trataba como una pieza estratégica en un juego psicológico elaborado, destinado a mantener control absoluto sobre todos los miembros familiares, sin importar las consecuencias devastadoras que sus manipulaciones causaban en las vidas de personas que deberían estar protegidas por amor materno genuino, en lugar de ser constantemente heridas por tácticas emocionalmente abusivas disfrazadas como preocupación devota de abuela. Felipe había llevado a Lucas de vuelta a su habitación después de la partida de las autoridades policiales, pacientemente explicándole a nuestro hijo confundido que los oficiales de policía simplemente habían verificado que él estaba feliz y seguro con nosotros según procedimientos rutinarios que a veces suceden cuando alguien hace una denuncia preocupada sobre el bienestar de un niño, estratégicamente omitiendo los detalles perturbadores sobre cómo su abuela materna había deliberadamente presentado un reporte policial falso, alegando secuestro, en un intento vengativo de usar el sistema judicial como un arma contra mí, por haber finalmente establecido límites necesarios que protegían a Lucas de exposición continua a comportamientos tóxicos que estaban progresivamente dañando su desarrollo emocional saludable durante años formativos cruciales,
cuando los niños deberían estar construyendo un sentido de seguridad y estabilidad. En lugar de navegar minas terrestres psicológicas plantadas por adultos disfuncionales incapaces de mantener comportamiento apropiado en presencia de menores vulnerables. Me senté pesadamente en el sofá de la sala sintiendo cada músculo en mi cuerpo dolorido por la tensión acumulada durante esos imposibles 45 minutos de interrogatorio policial disfrazado como verificación de bienestar infantil. Y cuando finalmente permití que las lágrimas reprimidas comenzaran a fluir libremente por mi cara, descubrí que ya no podía distinguir si estaba llorando de alivio por haber sobrevivido esa mañana de pesadilla, sin consecuencias legales devastadoras, de tristeza profunda sobre el deterioro completo de la relación con mi madre, quien ahora había cruzado una línea irreversible al falsamente involucrar a autoridades policiales, en un conflicto familiar privado, o principalmente de furia creciente contra Elian por haber puesto a Lucas en esa posición imposible donde un niño de 7 años fue forzado a discutir dinámicas familiares complejas, con extraños uniformados, en un contexto que inevitablemente sería confuso y potencialmente traumático sin importar cuán gentil y profesional la detective Cristina había sido durante una entrevista. Que nunca debería haber sucedido si mi madre poseyera incluso un fragmento mínimo de empatía o consideración por los impactos que sus acciones vengativas causarían en el bienestar emocional del nieto que ella afirmaba amar más que a cualquier cosa en el mundo entero. Felipe regresó silenciosamente del área de dormitorios aproximadamente 15 minutos después y se sentó a mi lado colocando un brazo reconfortante alrededor de mis hombros temblando ligeramente mientras intentaba procesar emocionalmente la magnitud de lo que acababa de suceder y principalmente comenzar a formular un plan de acción sobre cómo proceder dada la nueva y aterradora realidad de que mi madre estaba dispuesta a usar literalmente cualquier método disponible, incluyendo acusaciones criminales falsas para castigarme por haberme atrevido a cuestionar su comportamiento, o limitar acceso irrestricto a Lucas, a quien ella aparentemente veía como una extensión de sí misma, en lugar de un individuo separado, con sus propias necesidades emocionales, que necesitaban ser protegidas de influencias tóxicas, sin importar los lazos de sangre, que teóricamente deberían garantizar comportamiento amoroso y protector, en lugar de manipulación sistemática y abuso emocional deliberado. Marina, necesitamos hablar honestamente sobre los próximos pasos que necesitamos tomar para proteger a nuestra familia de futuros intentos de Elian de usar autoridades gubernamentales como armas contra ti. Comenzó Felipe con una voz cuidadosamente controlada, revelando esfuerzo sustancial. Para mantener calma racional a pesar de la furia que yo sabía estaba hirviendo bajo esa superficie profesional que mantenía durante crisis familiares, para balancear mi tendencia a reaccionar emocionalmente a situaciones estresantes. El hecho de que ella presentó un reporte policial falso alegando secuestro claramente demuestra que ha escalado este conflicto a un nivel donde simple distanciamiento familiar ya no es suficiente para protegernos adecuadamente de sus manipulaciones. Sus palabras resonaban exactamente con los pensamientos que ya estaban progresivamente formándose en mi propia mente mientras procesaba lentamente las implicaciones completas de esa mañana imposible. Pero escuchar a Felipe articular esas conclusiones en voz alta hacía la situación aterradoramente concreta y principalmente me forzaba a confrontar la realidad de que protección adecuada de mi familia requeriría medidas legales, formales que transformarían un conflicto familiar privado en una batalla judicial pública involucrando abogados, documentación oficial de comportamiento materno dañino, y principalmente potencial publicidad no deseada sobre aspectos íntimos de nuestra vida familiar, que siempre había preferido mantener privados lejos del escrutinio externo de autoridades gubernamentales o principalmente de vecinos curiosos y colegas de trabajo, que inevitablemente harían juicios superficiales sobre dinámicas familiares complejas, que no entenderían completamente sin contexto histórico extensivo sobre los patrones de comportamiento de Elian desarrollados durante décadas de manipulación sistemática, que yo había tolerado pasivamente hasta que Lucas nació hace 7 años, transformando completamente mis prioridades de mantener paz familiar a cualquier costo. A protección incondicional del bienestar emocional de mi hijo por encima de todas las otras consideraciones, incluyendo preservación de una relación disfuncional con una madre, que parecía incapaz de reconocer el daño que su comportamiento causaba a las personas a su alrededor. Felipe, sé que tienes absolutamente razón sobre la necesidad de tomar medidas legales proactivas, pero la idea de transformar a mi propia madre, endemandada en un proceso judicial formal, me llena de tristeza devastadora sobre cómo llegamos a este punto imposible, donde ella está tan desesperada por mantener control sobre mí,
y sobre Lucas, que recurrió a presentar una denuncia criminal falsa que podría haber resultado en consecuencias legales catastróficas, incluyendo pérdida temporal o permanente de la custodia de nuestro hijo, si la detective Cristina no hubiera sido una profesional competente capaz de distinguir rápidamente entre una situación real de abuso infantil y un conflicto familiar complejo involucrando una abuela manipuladora tratando de usar el sistema policial como herramienta de venganza personal. Respondí con una voz ahogada por emociones conflictivas que rápidamente alternaban entre tristeza, furia, miedo y principalmente agotamiento emocional resultante. De años acumulados tratando de navegar una relación imposible con Elian, mientras simultáneamente protegía a Lucas de exposición a sus comportamientos más destructivos a través de tácticas de gestión cuidadosa que aparentemente habían fallado completamente, como lo evidenciaba su escalada dramática, a involucramiento de autoridades policiales, basándose en acusaciones deliberadamente fabricadas para dañarme legalmente. Felipe gentilmente apretó mi hombro demostrando comprensión empática de la turbulencia emocional que me estaba desgarrando internamente, pero manteniendo la firmeza necesaria sobre la urgencia de actuar decisivamente antes de que Elian tuviera la oportunidad de ejecutar intentos adicionales de usar sistemas gubernamentales contra mí en formas potencialmente aún más dañinas que el reporte policial falso, que afortunadamente había sido rápidamente identificado como infundado por la investigación competente de la detective Cristina, que probablemente salvó mi vida de destrucción legal, que habría resultado si las autoridades hubieran tomado esas acusaciones absurdas más seriamente de lo que merecían, basándose en evidencia objetiva observada directamente durante la visita policial matutina. Marina, entiendo completamente que procesar judicialmente a tu propia madre es una decisión emocionalmente devastadora, que nunca imaginaste necesitar tomar durante tu vida. Pero necesitamos ser absolutamente honestos sobre la realidad de que Elian ha demostrado claramente, a través de este reporte policial malicioso, que no tiene límites éticos o morales que le impedirían causar daño sustancial a ti y potencialmente a Lucas, a través de manipulaciones cada vez más elaboradas. Si no establecemos barreras legales concretas que limiten su capacidad de continuar usando cualquier método disponible para dañarnos, argumentó Felipe con lógica implacable que intelectualmente reconocía como absolutamente correcta, aunque mi corazón estaba emocionalmente rebelándose contra la necesidad de tomar medidas tan drásticas contra mi propia madre biológica, quien teóricamente debería estar apoyándome como hija, en lugar de activamente tratando de destruir mi vida a través de acusaciones criminales falsas que podrían haber resultado en consecuencias catastróficas para toda nuestra familia. Necesitamos inmediatamente programar una consulta con la doctora Paula, esa abogada de derecho de familia especializada en casos complejos, involucrando conflictos intergeneracionales y principalmente en situaciones donde abuelos están usando tácticas legales manipuladoras o inapropiadas para obtener acceso a nietos contra la voluntad de padres que están legítimamente ejerciendo autoridad parental, para proteger el bienestar emocional de niños bajo su cuidado. La mención específica de una abogada especializada hizo esa situación aterradoramente real y, principalmente, me forzó a confrontar la inevitabilidad de transformar un conflicto familiar privado en una batalla legal formal, que involucraría documentación extensiva de comportamientos dañinos de Elian, potenciales testimonios de testigos que habían observado sus patrones manipuladores durante años, y principalmente la posibilidad de establecer medidas protectoras judiciales que limitarían formalmente su contacto con nosotros a través de órdenes legales emitidas por jueces, en lugar de simplemente a través de límites informales, establecidos verbalmente que Eliane había demostrado estar completamente dispuesta a ignorar o circunvenir a través de métodos cada vez más destructivos, incluyendo involucramiento de autoridades policiales basándose en denuncias maliciosamente fabricadas. Pasé el resto de ese martes tratando de mantener alguna apariencia de normalidad para Lucas, quien había sido enviado a la escuela con retraso sustancial después del drama matutino involucrando la visita policial inesperada. Pero me encontré constantemente distraída por pensamientos obsesivos sobre cómo proceder legalmente contra Elian y principalmente por preocupaciones crecientes sobre qué otras tácticas vengativas ella podría estar planeando ejecutar si descubría que su reporte policial había sido considerado infundado por las autoridades que investigaron la situación y concluyeron que no había evidencia de secuestro o impedimento injustificado de convivencia familiar, sino más bien ejercicio legítimo de autoridad parental destinado a proteger el bienestar emocional de un menor expuesto a comportamiento inapropiado por un miembro familiar adulto quien debería estar manteniendo conducta apropiada en presencia de un niño vulnerable.
Felipe logró programar una consulta de emergencia con la doctora Paula para esa misma tarde a las 4 en punto a través de un contacto profesional que mantenía en la oficina legal donde ella trabajaba. Como socia especializada en derecho de familia con énfasis particular en casos complicados involucrando disputas de custodia, derechos de visita de abuelos, y principalmente situaciones donde miembros familiares estaban inapropiadamente usando el sistema judicial para resolver conflictos interpersonales que deberían ser tratados a través de mediación familiar o terapia en lugar de litigación costosa y emocionalmente destructiva, que frecuentemente causaba daño irreparable a relaciones familiares que podrían haberse salvado a través de intervenciones menos adversariales si todas las partes involucradas demostraran voluntad genuina para comunicación honesta y compromiso mutuo sobre el bienestar prioritario de niños afectados por conflictos adultos que nunca deberían haber escalado a niveles tan destructivos como involucramiento de autoridades policiales o procesos judiciales formales. La oficina legal donde la doctora Paula mantenía su práctica profesional estaba ubicada en un edificio comercial moderno en el distrito de negocios de la ciudad, con un vestíbulo imponente decorado profesionalmente, transmitiendo simultáneamente prosperidad y seriedad que caracterizaba firmas legales establecidas especializadas en casos complejos, involucrando disputas familiares de alto riesgo, donde reputaciones profesionales y principalmente el bienestar de niños vulnerables dependían de experiencia legal sustancial combinada con la sensibilidad emocional necesaria para navegar territorios psicológicamente delicados, donde relaciones familiares fundamentales estaban siendo irreparablemente dañadas por conflictos que habían escalado mucho más allá de desacuerdos normales para entrar al territorio de guerra legal formal, con potencial de causar trauma duradero a todas las partes involucradas, especialmente los menores que deberían estar protegidos de exposición a batallas judiciales destructivas entre adultos supuestamente responsables de asegurar su seguridad y estabilidad emocional. Cuando Felipe y yo llegamos a su oficina a las 3:50 de esa tarde de martes que había comenzado con una pesadilla policial a las 6 de la mañana, y que ahora continuaba a través de la necesidad angustiante de consultar a una abogada especializada sobre cómo proteger legalmente a nuestra familia de futuras manipulaciones vengativas de Elian. Fuimos recibidos por una recepcionista profesional, quien inmediatamente nos condujo a través de pasillos elegantemente decorados a una sala de reuniones privada donde la doctora Paula ya nos esperaba sentada detrás de un escritorio organizado, cubierto con carpetas, documentos legales y principalmente una expresión facial que combinaba competencia profesional con empatía genuina, característica de abogadas especializadas que habían desarrollado tanto habilidades técnicas como emocionales necesarias para tratar efectivamente con clientes traumatizados por situaciones familiares que se habían deteriorado tan completamente que intervención legal formal se había convertido en la única opción viable para proteger el bienestar de personas vulnerables contra comportamientos destructivos de miembros familiares que deberían estar ofreciendo amor y apoyo en lugar de deliberadamente causar daño a través de tácticas cada vez más dañinas. La doctora Paula era una mujer de 46 años con cabello teñido de rubio cuidadosamente arreglado en un estilo profesional conservador, vistiendo un traje gris oscuro impecablemente ajustado que transmitía autoridad legal mezclada con accesibilidad personal, y principalmente sus ojos marrones demostraban esa combinación particular de inteligencia analítica y compasión emocional, que imaginé era absolutamente esencial para abogadas de derecho de familia que necesitaban simultáneamente entender complejidades técnicas de legislación sobre derechos parentales y derechos de abuelos, mientras también navegaban sensibilidades psicológicas extremadamente delicadas de clientes enfrentando crisis familiares devastadoras que amenazaban con destruir no solo relaciones interpersonales, sino principalmente la estabilidad emocional de niños inocentes, cuyas vidas estaban siendo irremediablemente afectadas por conflictos adultos en los que no tenían participación voluntaria, pero cuyas consecuencias probablemente cargarían durante décadas a través de traumas que influenciarían sus propios patrones de relación cuando eventualmente se convirtieran en adultos formando sus propias familias. Señor Felipe y señora Marina, gracias por lograr venir en aviso tan corto para esta consulta de emergencia. Y quiero comenzar garantizando que todo lo que discutamos aquí está protegido por confidencialidad profesional abogado-cliente, de modo que puedan sentirse completamente libres de compartir todos los detalles relevantes sobre la situación familiar que están enfrentando, sin preocupaciones sobre la confidencialidad de la información sensible que necesitaré saber para poder guiarlos adecuadamente sobre las mejores estrategias legales disponibles para proteger a su familia.
Comenzó con una voz profesional pero acogedora que inmediatamente me hizo sentir ligeramente menos ansiosa. Sobre la necesidad de revelar aspectos íntimos y frecuentemente vergonzosos de mi dinámica familiar disfuncional con Elian, a una completa extraña que ahora sería responsable de ayudarme a navegar territorio legal completamente desconocido, que nunca había imaginado necesitar explorar durante mi vida, cuidadosamente planificada. Felipe tomó la iniciativa de explicar brevemente la situación que nos había traído a esa oficina. En esa tarde gris de martes, relatando cronológicamente desde el incidente de hace 3 semanas cuando Elian había deliberadamente intentado desmoralizarme frente a Lucas usando lenguaje ofensivo y acusaciones falsas sobre mi capacidad materna, progresando a través de mi decisión subsiguiente, de limitar contacto entre ella y nuestro hijo, hasta que demostrara capacidad de mantener comportamiento apropiado durante interacciones familiares. Y culminando dramáticamente en el reporte policial malicioso que ella había presentado ayer, alegando falsamente rapto de menor que resultó en la aterradora visita policial a las 6 de la mañana, hoy cuando la detective Cristina y su compañero habían aparecido con una orden judicial para verificar el bienestar de Lucas e investigar acusaciones serias que afortunadamente habían sido rápidamente identificadas como infundadas. Después de observación directa de las condiciones reales de nuestra residencia y principalmente después de una entrevista honesta con Lucas, quien confirmó que la decisión de limitar contacto con su abuela había sido un ejercicio legítimo de autoridad parental destinado a proteger su bienestar emocional en lugar de secuestro criminal, como Elian había maliciosamente alegado, tratando de usar el sistema policial como arma vengativa contra mí por haberme atrevido a establecer límites necesarios contra sus comportamientos tóxicos. Durante toda la explicación detallada de Felipe, que duró aproximadamente 15 minutos, incluyendo contexto histórico sobre los patrones manipuladores de Elian desarrollados durante décadas de nuestra relación materna disfuncional, la doctora Paula hizo notas meticulosas en una laptop abierta en su escritorio, mientras ocasionalmente interrumpía para hacer preguntas técnicas específicas sobre cronología de eventos, existencia de testigos que habían presenciado comportamientos inapropiados de Elian, documentación disponible incluyendo copias de su reporte policial y el reporte de la detective Cristina sobre la investigación policial, y principalmente sobre el historial completo de interacciones entre Elian y Lucas durante años previos, para establecer un patrón de comportamiento que pudiera apoyar argumentos legales sobre la necesidad de limitar su contacto con su nieto, basándose en preocupaciones legítimas sobre el bienestar emocional del niño, en lugar de simplemente capricho arbitrario de padres tratando de usar a Lucas como arma en un conflicto interpersonal con su abuela. Marina y Felipe, basándome en todo lo que acaban de contarme, y principalmente considerando la seriedad extrema de Elian haber presentado un reporte policial falso alegando secuestro en un intento deliberado de usar autoridades policiales como herramienta vengativa contra ustedes, mi recomendación profesional inmediata y urgente es que soliciten una orden de protección de emergencia que formalmente establezca límites legales sobre el contacto de Elian con su familia, mientras simultáneamente iniciamos un proceso más comprensivo para documentar extensivamente toda la historia de sus comportamientos manipuladores y emocionalmente dañinos que justifican restricciones duraderas sobre sus derechos de visita con Lucas, declaró la doctora Paula con autoridad profesional, que hacía esas recomendaciones legales aterradoramente concretas, y principalmente me forzaba a confrontar la realidad de que protección adecuada de mi familia requeriría transformar un conflicto familiar privado en una batalla judicial formal, que inevitablemente se convertiría en parte de un registro público potencialmente accesible a cualquiera interesado en investigar el historial legal de nuestra familia. Una orden de protección de emergencia es un instrumento legal específicamente diseñado para situaciones donde hay riesgo inminente de daño emocional o físico a menores causado por comportamiento inapropiado de adultos, y el hecho de que Elian ya ha demostrado disposición de usar acusaciones criminales falsas contra ustedes claramente establece que hay riesgo sustancial de que ella escale sus tácticas vengativas aún más en formas potencialmente aún más dañinas si no establecemos barreras legales inmediatas que limiten su capacidad de continuar acosando a su familia a través de métodos cada vez más destructivos. Las palabras de la doctora Paula resonaban exactamente con las preocupaciones que habían estado atormentando mi mente a lo largo de ese día imposible desde que los oficiales de policía dejaron nuestra casa en la mañana, pero escuchar a una abogada especializada articular esos temores en terminología legal formal hacía la situación aterradoramente real de maneras con las que todavía estaba luchando.
para procesar emocionalmente mientras intentaba simultáneamente mantener alguna apariencia de compostura racional necesaria para tomar decisiones informadas sobre próximos pasos legales que determinarían el futuro de nuestra familia y principalmente protección adecuada de Lucas, contra exposición continua a comportamientos tóxicos de una abuela, que parecía incapaz de reconocer el daño que sus manipulaciones causaban, al bienestar emocional del nieto que afirmaba amar incondicionalmente. Doctora Paula, ¿cuánto tiempo típicamente toma obtener una orden de protección de emergencia? Y principalmente, ¿cuáles son las probabilidades realistas de que un juez otorgue una orden legal, limitando el contacto de Elian con nosotros, considerando que ella es la abuela biológica de Lucas y que el sistema judicial brasileño tiende a valorar fuertemente el mantenimiento de lazos familiares entre abuelos y nietos, incluso en situaciones donde padres tienen preocupaciones legítimas sobre influencias potencialmente dañinas de estas relaciones intergeneracionales? Pregunté tratando de entender las realidades prácticas del proceso legal que estábamos a punto de iniciar, y principalmente evaluando probabilidades de éxito antes de comprometer recursos financieros y emocionales sustanciales a una batalla judicial que podría extenderse durante meses o incluso años, dependiendo de cuán vigorosamente Elian decidiera contestar cualquier intento nuestro de limitar legalmente su acceso a Lucas. La doctora Paula consideró mi pregunta cuidadosamente antes de responder con franqueza profesional, que aprecié, aunque sus palabras contenían implicaciones preocupantes sobre las complejidades e incertidumbres inherentes en el sistema judicial, tratando con disputas familiares involucrando derechos conflictivos de padres versus derechos de abuelos sobre acceso a niños cuyo bienestar emocional estaba potencialmente siendo comprometido por dinámicas interpersonales disfuncionales entre adultos supuestamente responsables de proteger los intereses prioritarios de menores vulnerables. Marina, las órdenes de protección de emergencia pueden obtenerse relativamente rápido cuando hay evidencia clara de riesgo inminente para el bienestar de un menor, típicamente dentro de 1 a 2 semanas desde la presentación de la petición inicial, hasta la audiencia preliminar, donde un juez evaluará evidencia presentada y decidirá si las circunstancias justifican imposición de restricciones temporales, mientras un proceso más comprensivo está siendo conducido a través de investigaciones adicionales y potencialmente evaluaciones psicológicas de todas las partes involucradas, incluyendo Lucas, para establecer objetivamente cómo las interacciones con su abuela están afectando su desarrollo emocional, explicó metódicamente. En cuanto a las probabilidades de éxito, francamente su situación está sustancialmente fortalecida por el hecho de que Elian ya ha escalado el conflicto al nivel de falsamente involucrar autoridades policiales a través de un reporte policial malicioso que fue oficialmente investigado y determinado como infundado por la detective Cristina, porque esto establece un patrón documentado de comportamiento manipulador y potencialmente dañino por parte de ella, que va mucho más allá de desacuerdos familiares normales, para entrar al territorio de tácticas vengativas, que demuestran falta flagrante de respeto por el bienestar emocional, tanto de ustedes como principalmente de Lucas, quien fue colocado en la posición imposible de tener que discutir dinámicas familiares complejas con autoridades policiales, en un contexto inevitablemente confuso y potencialmente traumático para un niño de 7 años. El análisis técnico de la doctora Paula sobre las fortalezas y debilidades relativas de nuestra posición legal trajo algo de alivio mezclado con profunda validación de que las decisiones que había tomado durante las últimas 3 semanas sobre establecer límites contra Elian no eran simplemente reacciones emocionales exageradas como mi madre probablemente alegaría. Si la situación progresaba a litigación formal, sino más bien ejercicios legítimos y legalmente defendibles de autoridad parental, específicamente destinados a proteger el bienestar emocional de un menor, bajo mi cuidado contra exposición a comportamientos inapropiados de un adulto, quien debería estar manteniendo conducta apropiada en presencia de un niño vulnerable, en lugar de usar a su nieto como pieza estratégica en juegos psicológicos elaborados, destinados a mantener control sobre una hija adulta que finalmente había encontrado el coraje de cuestionar patrones disfuncionales establecidos durante décadas, de una relación materna caracterizada por manipulación sistemática disfrazada como preocupación amorosa. Doctora Paula, además de la orden de protección de emergencia que recomendó como un primer paso inmediato, ¿qué otras acciones legales deberíamos estar considerando para establecer protecciones más duraderas y comprensivas contra futuros intentos de Elian de usar cualquier método disponible, incluyendo potencialmente otros procesos judiciales maliciosos, o tal vez incluso campañas de difamación a través de redes sociales o comunicaciones con nuestros empleadores,
tratando de dañar nuestras reputaciones profesionales, como una extensión de sus tácticas vengativas contra mí, por haberme atrevido a establecer límites necesarios? Pregunté revelando preocupaciones que habían estado creciendo progresivamente mientras procesaba las implicaciones completas. De hasta dónde Eliane ya había demostrado estar dispuesta a llegar a través de presentar un reporte policial falso y principalmente especulando sobre qué otras tácticas destructivas ella podría emplear si descubría que su intento inicial de usar la policía contra mí había fallado completamente, resultando solo en validación oficial de mis decisiones parentales por la detective Cristina, quien había investigado competentemente la situación. Felipe colocó una mano reconfortante en mi pierna, demostrando apoyo silencioso mientras la doctora Paula brevemente consultaba notas en su laptop antes de responder con recomendaciones adicionales que expandirían sustancialmente el alcance y complejidad de las acciones legales que necesitaríamos iniciar para establecer protecciones adecuadas contra el arsenal completo de tácticas potencialmente destructivas que Eliane podría emplear. A medida que el conflicto continuara escalando a través de múltiples frentes, incluyendo no solo disputas directas sobre derechos de visita con Lucas, sino también potencialmente campañas más amplias destinadas a dañar nuestras reputaciones personales y profesionales, como una forma de castigo indirecto por haber desafiado su autoridad sobre nuestra familia. Marina, además de la orden de protección de emergencia enfocada específicamente en establecer límites sobre el contacto físico de Eliane con Lucas y con ustedes, recomiendo firmemente que también presentemos simultáneamente una orden de restricción más comprensiva que específicamente prohíba a Eliane hacer cualquier comunicación difamatoria sobre ustedes a terceros, incluyendo empleadores, vecinos, otros miembros familiares, o a través de plataformas de redes sociales, y que establezca penalidades legales claras, incluyendo potencialmente multas sustanciales o incluso consecuencias criminales si ella viola estas restricciones a través de campañas continuas de acoso o difamación destinadas a dañar sus reputaciones personales o profesionales. Recomendó con un tono que indicaba experiencia sustancial, tratando con casos similares donde conflictos familiares se habían expandido mucho más allá de disputas directas sobre custodia o visita para incluir guerras de información más amplias libradas a través de múltiples canales de comunicación. Adicionalmente, sería prudente comenzar inmediatamente documentación sistemática y comprensiva de todos los contactos futuros que Eliane intente iniciar con ustedes, incluyendo llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos o cualquier otra forma de comunicación, porque esta documentación se convertirá en evidencia crucial si eventualmente necesitamos demostrar a un juez un patrón persistente de acoso o comportamiento manipulador por parte de ella, que justifique imposición o extensión de restricciones legales sobre su capacidad de continuar tratando de interferir en su vida familiar a través de tácticas cada vez más dañinas. Las recomendaciones prácticas de la doctora Paula sobre documentación sistemática, y principalmente sobre expansión de protecciones legales, más allá de simplemente limitar contacto físico entre Eliane y Lucas, revelaban una dimensión completamente nueva de las complejidades involucradas en proteger adecuadamente a nuestra familia contra una persona determinada a causar daño a través de cualquier método disponible, sin importar consideraciones éticas, o principalmente los impactos que sus acciones vengativas tendrían, sobre el bienestar emocional del nieto que afirmaba amar, pero a quien efectivamente estaba usando como arma en una guerra psicológica contra mí, por haber finalmente establecido límites necesarios que cualquier terapeuta competente inmediatamente reconocería como ejercicios saludables y apropiados de autonomía adulta y autoridad parental. Doctora Paula, aproximadamente cuánto tiempo y principalmente cuánta inversión financiera deberíamos anticipar será necesaria para ver este proceso legal hasta una conclusión satisfactoria, donde tengamos protecciones adecuadas establecidas, y principalmente donde finalmente podamos vivir nuestras vidas sin ansiedad constante sobre la próxima táctica destructiva que Eliane decidirá emplear contra nosotros? Preguntó Felipe, abordando preocupaciones prácticas sobre la sostenibilidad financiera de una batalla legal prolongada, considerando que ambos trabajábamos en empleos profesionales razonablemente bien pagados, pero ciertamente no poseíamos recursos ilimitados para gastar en honorarios de abogados que fácilmente podrían escalar a decenas de miles durante meses o años de litigación si Eliane decidía contestar vigorosamente cada aspecto de nuestras peticiones judiciales a través de contraargumentos elaborados, presentados por sus propios abogados, que inevitablemente contrataría tan pronto como fuera oficialmente notificada sobre las acciones legales que estábamos iniciando contra ella. La doctora
Paula suspiró sutilmente antes de responder con honestidad profesional que aprecié, aunque sus palabras confirmaban temores que había estado tratando de suprimir. Sobre los costos financieros y principalmente costos emocionales de transformar un conflicto familiar privado en una batalla judicial formal que consumiría energía sustancial durante un periodo prolongado, cuando esa energía debería estar siendo dirigida hacia crear memorias felices con Lucas, en lugar de navegar las complejidades estresantes del sistema legal, tratando con disputas sobre derechos de abuelos versus derechos parentales. Felipe y Marina, para ser completamente honesta sobre expectativas realistas, casos involucrando disputas sobre derechos de visita de abuelos. Típicamente toman entre 6 meses a 2 años para ser completamente resueltos, dependiendo de cuán vigorosamente la parte contestadora decide pelear contra restricciones propuestas, y principalmente dependiendo de la velocidad con la que el sistema judicial local procesa casos de derecho de familia, que desafortunadamente frecuentemente enfrentan retrasos sustanciales debido a sobrecarga crónica de cortes, tratando con altos volúmenes de disputas similares. Explicó con franqueza compasiva. En cuanto a costos financieros, una estimación conservadora para un proceso de esta naturaleza, incluyendo preparación de todas las peticiones iniciales, representación en múltiples audiencias judiciales, potencial necesidad de contratar expertos, incluyendo psicólogos infantiles para conducir evaluaciones de Lucas y testificar sobre impactos emocionales de interacciones con su abuela, y principalmente preparación para la posibilidad del proceso extendiéndose a través de múltiples apelaciones, si Elian contesta decisiones iniciales desfavorables para ella. Probablemente estaría en el rango de $20 a $40,000 distribuidos sobre la duración total del proceso, dependiendo de cuántas complicaciones surjan durante la litigación. La magnitud de los costos financieros que la doctora Paula estaba proyectando me hizo tragar con dificultad mientras procesaba las implicaciones de esos números en nuestro presupuesto familiar cuidadosamente planificado, pero simultáneamente reconocía que protección adecuada de Lucas contra exposición continua a comportamientos tóxicos de Elian valía cualquier sacrificio financiero necesario, incluso si significaba posponer otros planes importantes como la remodelación de cocina que habíamos estado planeando durante 2 años, o el viaje de vacaciones a la playa que habíamos prometido a Lucas como recompensa por excelente desempeño en la escuela durante el año escolar previo. El abogado de Eliane, el doctor Marcos Vieira, se levantó lentamente ajustando su corbata de seda mientras organizaba mentalmente argumentos, que sabía eran fundamentalmente débiles considerando el peso abrumador de evidencia documentada que la doctora Paula había sistemáticamente presentado durante 40 minutos de exposición metódicamente estructurada, que había dejado poco espacio para contestaciones convincentes sobre la legitimidad de las preocupaciones expresadas por nosotros sobre el bienestar emocional de Lucas cuando expuesto a comportamientos inapropiados de Elian durante interacciones familiares. Su señoría. Mi clienta, la señora Elian Rodríguez Silva, es una abuela devota quien ama profundamente a su nieto Lucas, y quien está sufriendo inmensamente por la separación cruel arbitrariamente impuesta por su hija Marina, sin ninguna justificación legítima más allá de resentimientos personales relacionados con viejos conflictos entre madre e hija, que desafortunadamente están siendo inapropiadamente proyectados. Sobre una relación completamente separada entre abuela y nieto, que siempre ha sido caracterizada por amor incondicional y cuidado ejemplar. Comenzó con retórica que inmediatamente me irritó, por cómo distorsionaba completamente la realidad presentando a Elian como una víctima inocente, en lugar de reconocer su responsabilidad por comportamientos que habían creado la necesidad de establecer límites protectores. En cuanto al reporte policial que fue presentado por la señora Elian, esto fue simplemente una expresión de preocupación genuina por una abuela que estaba desesperada de no poder contactar a su amado nieto durante semanas, y quien equivocadamente interpretó la situación como potencial impedimento ilegal de convivencia familiar constitucionalmente garantizada, no habiendo ninguna intención maliciosa de dañar a su hija, sino solo un deseo legítimo de restablecer contacto con un niño que ella ayudó a criar durante 7 años de convivencia regular caracterizada por momentos felices y memorias preciosas que están siendo innecesariamente destruidas por una decisión unilateral de padres que deberían estar facilitando relaciones intergeneracionales saludables en lugar de crear barreras artificiales basadas en interpretaciones exageradas de un incidente aislado que fue simplemente un desacuerdo familiar normal que no justifica las medidas extremas propuestas por la parte opositora.
La caracterización que el abogado de Elian estaba haciendo del reporte policial falso, como simplemente una expresión de preocupación genuina en lugar de una táctica vengativa deliberada para dañarme legalmente, era tan flagrantemente deshonesta que necesité controlar el impulso de interrumpir su presentación para corregir las distorsiones fácticas, que estaba sistemáticamente introduciendo en su narrativa destinada a manipular las percepciones del juez sobre eventos que habían sido objetivamente documentados por múltiples autoridades independientes, incluyendo la detective Cristina, quien había investigado personalmente la situación y determinado concluyentemente que las acusaciones de Elian eran infundadas. La doctora. Paula colocó una mano reconfortante en mi brazo señalando que debía permanecer calmada y dejar que el sistema judicial siguiera su curso, porque el juez Mendoza era un profesional experimentado perfectamente capaz de distinguir entre argumentos sustanciales basados en evidencia objetiva versus retórica manipuladora destinada a oscurecer hechos inconvenientes a través de apelaciones emocionales sobre la importancia de relaciones familiares que completamente ignoraban. La cuestión central, sobre si esas relaciones estaban realmente sirviendo los intereses prioritarios de un menor vulnerable, o si de hecho estaban causando daño documentado a su bienestar emocional, como confirmado por evaluación psicológica profesional, conducida por una especialista calificada sin agenda personal, más allá de determinar objetivamente la verdad sobre la situación. El abogado de Elian continuó durante otros 15 minutos presentando argumentos que esencialmente repetían las mismas distorsiones fácticas envueltas en lenguaje emotivo sobre la sacralidad de lazos familiares entre abuelos y nietos, pero significativamente no pudo presentar ninguna evidencia concreta, contestando la documentación sustancial que habíamos compilado sobre comportamientos inapropiados de Elian, o principalmente explicar satisfactoriamente por qué ella había elegido involucrar autoridades policiales a través de acusaciones falsas, en lugar de simplemente tratar de resolver el conflicto a través de comunicación directa conmigo, o a través de mediación familiar supervisada como cualquier persona razonable habría hecho si la motivación genuina fuera realmente restablecer una relación saludable con su nieto, en lugar de castigar a su hija, por haber establecido límites necesarios. Cuando el abogado de Elian finalmente completó su presentación y regresó a sentarse junto a su clienta, cuyas expresiones faciales alternaban entre furia mal contenida y elaboradas performances de dolor destinadas a impresionar al juez sobre la profundidad de su sufrimiento supuestamente causado por mi crueldad, el juez Mendoza permaneció en silencio durante unos momentos, consultando notas que había tomado durante las presentaciones de ambos lados, antes de finalmente pronunciarse con una decisión que inmediatamente determinaría si nuestra familia recibiría protecciones legales necesarias contra futuras manipulaciones de Elian, o si seríamos forzados a continuar navegando la situación sin apoyo oficial del sistema judicial, que teóricamente existía específicamente para proteger el bienestar de menores vulnerables contra comportamientos inapropiados de adultos, incluyendo miembros familiares cercanos cuando necesario. Analizando cuidadosamente toda la evidencia presentada por ambas partes en esta audiencia preliminar, incluyendo particularmente documentación oficial de la investigación policial conducida por la detective Cristina Alves, quien determinó concluyentemente que acusaciones de secuestro, presentadas por la señora Elian Rodríguez Silva, eran infundadas, así como evaluación psicológica comprensiva conducida por la doctora Fernanda Santos, demostrando que el menor Lucas Ferreira Silva está experimentando ansiedad sustancial, relacionada específicamente con preocupaciones sobre exposición continua a conflictos adultos durante interacciones con su abuela materna. Esta corte determina que hay razones legítimas y bien fundadas para establecer temporalmente límites sobre contacto entre la señora Elian y su nieto, mientras investigaciones más extensivas son conducidas, y principalmente mientras la señora Elian no demuestre a través de acciones concretas que es capaz de mantener comportamiento apropiado y respetuoso durante interacciones familiares que prioricen el bienestar emocional del niño por encima de cualquier agenda personal, relacionada con conflictos con su hija Marina Silva Ferreira, declaró el juez Mendoza con autoridad que hacía esas palabras inmediatamente legalmente vinculantes, sin importar objeciones que Elian o su abogado pudieran presentar. Por lo tanto, esta Corte otorga la solicitud de orden de protección de emergencia como solicitada por la parte peticionaria, estableciendo que la señora Elian Rodríguez Silva está temporalmente prohibida,
de hacer contacto directo o indirecto con el menor Lucas Ferreira Silva o con sus padres Marina Silva Ferreira y Felipe Ferreira sin autorización previa de esta Corte, incluyendo específicamente prohibición de aparecer en su residencia, en el lugar de trabajo de los padres, en la escuela del niño, o intentar comunicación a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos o redes sociales. Continuó el juez especificando detalles de la orden de protección siendo impuesta. Adicionalmente, la señora Elian está expresamente prohibida de hacer cualquier comunicación difamatoria o dañina sobre la parte peticionaria a terceros, incluyendo otros miembros familiares, empleadores, vecinos o a través de plataformas públicas, bajo pena de una multa diaria de $500 por cada violación comprobada de estas restricciones, así como potencial apertura de procedimientos criminales por desacato a orden judicial, si las violaciones son suficientemente serias o persistentes para justificar consecuencias más severas más allá de penalidades financieras. Las palabras del juez trajeron inmenso alivio, mezclado con profunda validación de que el sistema judicial había reconocido oficialmente que las preocupaciones que había expresado sobre comportamientos de Elian no eran simplemente exageraciones emocionales de una hija tratando de usar a Lucas como arma en un conflicto personal con su madre, sino más bien preocupaciones legítimas basadas en evidencia objetiva sobre riesgos reales al bienestar emocional de un niño vulnerable, quien merecía protección prioritaria del sistema legal sin importar las complejidades involucradas en establecer límites contra un miembro familiar cercano, que teóricamente debería estar ofreciendo amor y apoyo en lugar de causar daño a través de comportamientos inapropiados. Esta orden de protección permanecerá en efecto por un periodo inicial de 6 meses. Durante el cual la señora Elian tendrá la oportunidad de demostrar a través de participación obligatoria en terapia individual, enfocada específicamente en desarrollo de habilidades de comunicación saludables, y principalmente en entender límites apropiados durante interacciones familiares, que está dispuesta y capaz de mantener comportamiento respetuoso que priorice el bienestar emocional de su nieto por encima de cualquier agenda personal relacionada con conflictos con su hija, continuó el juez Mendoza, estableciendo condiciones bajo las cuales Elian podría eventualmente tener la oportunidad de restablecer contacto supervisado con Lucas, si demostraba progreso genuino en modificar patrones de comportamiento que habían creado la necesidad de establecer protecciones legales. Después de completar al mínimo 4 meses de terapia individual con un profesional calificado, quien debe proveer reportes mensuales a esta corte sobre su progreso, la señora Elian puede solicitar evaluación para posible reanudación de contacto supervisado con su nieto, a través de visitas monitoreadas por un terapeuta familiar especializado en situaciones de reunificación gradual, después de periodos de separación necesarios para protección de menores. Pero cualquier decisión sobre autorizar reanudación de contacto será basada estrictamente en evaluación objetiva, por profesionales calificados sobre si riesgos al bienestar emocional del niño han sido adecuadamente mitigados a través de cambios de comportamiento genuinos y sostenibles demostrados por la señora Elian, en lugar de simplemente a través de promesas verbales o performances temporales destinadas a impresionar autoridades sin reflejar transformación auténtica de patrones interpersonales problemáticos. Las condiciones detalladas que el juez estaba estableciendo revelaban su comprensión sofisticada sobre las complejidades involucradas en situaciones donde relaciones familiares se habían vuelto suficientemente disfuncionales para requerir intervención legal, pero donde todavía potencialmente existía posibilidad de eventual reconciliación, si la parte problemática demostraba voluntad genuina de cambio, en lugar de simplemente continuar negando responsabilidad por comportamientos que habían creado la necesidad de establecer límites protectores. Cuando la audiencia finalmente concluyó después de que el juez Mendoza había dado instrucciones finales sobre procedimientos de reporte que necesitarían ser seguidos durante el periodo de validez de la orden de protección, y principalmente sobre penalidades que serían impuestas si Elian violaba cualquier aspecto de las restricciones establecidas por la orden judicial, sentí como si un peso enorme que había estado cargando sobre mis hombros durante semanas de ansiedad constante sobre la seguridad emocional de Lucas finalmente había sido parcialmente aliviado a través de validación oficial del sistema legal, reconociendo que mis preocupaciones eran legítimas y justificaban protecciones formales contra comportamientos inapropiados de Elian. Felipe me abrazó firmemente mientras salíamos de la sala del tribunal, y la doctora Paula nos felicitó por haber tenido el coraje de tomar medidas necesarias para proteger a nuestra familia. Aún sabiendo que esto significaba transformar un conflicto privado en una batalla legal pública, que inevitablemente causaría daño adicional a relaciones familiares,
que ya estaban severamente comprometidas por décadas de dinámicas disfuncionales. Elian nos observó salir con una expresión que combinaba furia absoluta, con algo que podría interpretarse como shock genuino de que el sistema judicial no hubiera automáticamente favorecido su posición, basándose simplemente en estatus como abuela biológica, sino que en cambio había objetivamente evaluado la evidencia y determinado que sus comportamientos justificaban imposición de restricciones legales destinadas a proteger el bienestar de un menor vulnerable contra exposición continua a influencias potencialmente dañinas. En los meses siguientes a esa audiencia transformadora, nuestra vida familiar gradualmente se estabilizó, en una nueva normalidad caracterizada por ausencia de ansiedad constante sobre la próxima manipulación que Eliana intentaría ejecutar contra nosotros, y principalmente por la capacidad de finalmente enfocar energía emocional en crear memorias felices con Lucas, en lugar de constantemente tener que navegar las complejidades estresantes de manejar una relación disfuncional con mi madre que consumía recursos psicológicos, que deberían haber estado siendo dirigidos hacia aspectos más positivos y constructivos de la vida familiar. Lucas floreció visiblemente durante ese periodo protegido, con su maestra en la escuela reportando mejoras sustanciales en concentración académica y principalmente en interacciones sociales con compañeros de clase, a medida que la ansiedad que había estado cargando sobre potencial exposición a conflictos adultos se disipaba progresivamente a través de garantías consistentes de que estaba seguro y protegido, y que no sería forzado a presenciar confrontaciones destructivas entre adultos supuestamente responsables de asegurar su bienestar. Sesiones regulares de terapia con la doctora Fernanda Santos ayudaron a Lucas a procesar emocionalmente las experiencias confusas que había vivido durante el periodo cuando estaba siendo expuesto a comportamientos inapropiados de Elian, y principalmente le ayudaron a desarrollar comprensión apropiada para su edad sobre el hecho de que establecer límites contra personas que amamos a veces es necesario para proteger nuestra propia salud emocional, y que amor genuino respeta límites en lugar de constantemente tratar de violarlos a través de manipulaciones o presiones emocionales destinadas a hacernos sentir culpables, por priorizar nuestro propio bienestar. Elian hizo exactamente 2 intentos de violar la orden de protección durante los primeros 3 meses después de la audiencia. La primera vez apareciendo inesperadamente en la escuela de Lucas, tratando de convencer a la secretaria de permitirle recoger a su nieto, alegando falsamente que yo había autorizado. Pero el personal escolar, que había sido previamente informado sobre la orden de protección judicial, apropiadamente rechazó permitirle acceso e inmediatamente notificó tanto a mí como a las autoridades sobre el intento de violación. Y la segunda vez enviando una carta larga por correo dirigida directamente a Lucas, llena de narrativas manipuladoras, sobre cómo ella estaba sufriendo terriblemente por la separación cruel impuesta por mí y sobre cómo lo amaba más que a cualquier cosa en el mundo entero. Una carta que intercepté antes de que Lucas pudiera leerla y que inmediatamente entregué a la doctora Paula, quien la presentó a la corte como evidencia de violación de la orden judicial, resultando en imposición de una multa de $3,000 contra Elian, según las penalidades establecidas por el juez Mendoza. Después de esa segunda violación y multa sustancial que resultó, Elian aparentemente finalmente entendió que el sistema judicial tomaba seriamente las protecciones que había establecido y que continuar tratando de circunvenir restricciones resultaría solo en consecuencias progresivamente más severas, incluyendo potencialmente procedimientos criminales por desacato si persistía en no respetar órdenes legalmente vinculantes emitidas por autoridad judicial competente. 6 meses pasaron desde ese martes imposible cuando oficiales de policía tocaron mi puerta a las 6 en punto respondiendo al reporte policial malicioso de Elian. Y durante ese periodo, nuestra familia había atravesado un viaje emocional extraordinariamente difícil, pero finalmente transformador, que me enseñó lecciones fundamentales sobre la importancia de establecer y mantener límites saludables, incluso contra personas que amamos cuando sus comportamientos se vuelven dañinos para nuestro bienestar, o principalmente para el bienestar de niños vulnerables bajo nuestro cuidado, quienes dependen completamente de nosotros para protección contra influencias tóxicas, sin importar el origen familiar de esas influencias. Aprendí dolorosamente, pero definitivamente, que amor genuino no requiere aceptación incondicional de comportamientos inapropiados simplemente porque vienen de miembros familiares cercanos, y que establecer límites apropiados es en realidad una expresión de amor propio saludable y principalmente amor parental responsable, cuando esos límites protegen a niños contra exposición a dinámicas interpersonales que causan daño documentado a su desarrollo emocional.
También aprendí que el sistema judicial, a pesar de todas sus imperfecciones y lentitud frustrante, puede efectivamente servir como un recurso valioso para familias que necesitan apoyo formal, estableciendo protecciones contra comportamientos destructivos de miembros familiares que rechazan respetar límites establecidos verbalmente y que persisten en tácticas manipuladoras o vengativas, destinadas a castigar personas por tener el coraje de priorizar su propio bienestar y el de niños bajo su cuidado por encima de mantener apariencias de armonía familiar que enmascaran dinámicas profundamente disfuncionales. Más importante de todo, aprendí a través de esa experiencia devastadora pero finalmente liberadora que soy más fuerte de lo que creía posible, y que tengo la capacidad no solo de establecer límites necesarios contra comportamientos tóxicos, sino principalmente de mantener esos límites firmemente incluso cuando enfrento presiones intensas desde múltiples direcciones, incluyendo de otros miembros familiares como Roberto, quien prefieren apaciguamiento cobarde en lugar de defensa valiente de personas vulnerables contra comportamientos inapropiados de miembros familiares problemáticos. Lucas me enseñó a través de su impresionante resiliencia y capacidad de florecer cuando adecuadamente protegido contra exposición a conflictos adultos destructivos, que los niños son simultáneamente más vulnerables y más fuertes de lo que frecuentemente reconocemos. Y que inversión en proteger su bienestar emocional durante años formativos cruciales paga dividendos inconmensurables en términos de desarrollo saludable, que establecerá fundamentos para relaciones funcionales futuras, cuando eventualmente se conviertan en adultos formando sus propias familias. Felipe me enseñó a través de su apoyo inquebrantable durante todos los momentos más difíciles de ese viaje que asociaciones genuinas involucran defenderse mutuamente consistentemente, incluso cuando significa confrontar miembros familiares de origen, y establecer límites claros sobre comportamientos que serán tolerados dentro del núcleo familiar que construimos juntos, a través de elecciones conscientes, en lugar de simplemente a través de accidentes biológicos de nacimiento. Hoy, 6 meses después de esa audiencia judicial transformadora, finalmente puedo decir con confianza genuina que tomé las decisiones correctas estableciendo límites contra Elian y principalmente buscando protecciones legales formales cuando ella demostró a través del reporte policial malicioso que estaba dispuesta a escalar el conflicto a niveles destructivos que amenazaban el bienestar de Lucas en lugar de simplemente aceptar que yo había establecido límites parentales legítimos destinados a proteger a mi hijo contra exposición a sus comportamientos inapropiados. Nuestra familia es más fuerte, más saludable y principalmente más feliz de lo que éramos hace 6 meses cuando vivíamos bajo ansiedad constante sobre la próxima manipulación que Elian intentaría ejecutar. Y Lucas está floreciendo académicamente, socialmente y emocionalmente de maneras que objetivamente confirman que las decisiones que tomé, priorizando su bienestar por encima de mantener una relación disfuncional con su abuela, fueron absolutamente correctas, sin importar cuán dolorosas fueron de implementar o cuánta crítica recibí de personas como Roberto, quien valoraban apariencias de armonía familiar por encima de protección genuina de niños vulnerables. No sé si Elian eventualmente completará la terapia obligatoria que el juez Mendoza estableció como condición para posible reanudación de contacto supervisado con Lucas, o si ella demostrará cambios de comportamiento genuinos suficientes para justificar gradualmente permitir interacciones limitadas y cuidadosamente monitoreadas entre ella y su nieto. Pero lo que sé con certeza absoluta es que cualquier decisión futura sobre restablecer contacto será basada estrictamente en evidencia objetiva sobre transformación auténtica de sus patrones de comportamiento en lugar de simplemente en promesas verbales o performances temporales destinadas a impresionar autoridades. Y que el bienestar emocional de Lucas siempre permanecerá como la prioridad absoluta por encima de todas las otras consideraciones, incluyendo mis propios sentimientos residuales de culpa o tristeza. Sobre el deterioro completo de la relación con mi madre, que nunca será restaurada a ningún semblante de normalidad, incluso si ella eventualmente demuestra capacidad de mantener comportamiento apropiado durante interacciones supervisadas con su nieto. El viaje que atravesé durante esos 6 meses imposibles, desde la mañana cuando oficiales de policía tocaron mi puerta hasta hoy, cuando finalmente puedo respirar pacíficamente sabiendo que mi familia está legalmente protegida contra futuras manipulaciones de Elian, me ha transformado fundamentalmente como persona, como madre, y principalmente como mujer que finalmente aprendió a través de experiencias dolorosas pero necesarias, que establecer límites saludables no es egoísmo, sino más bien amor propio esencial, y amor parental responsable que sirve los intereses prioritarios de niños vulnerables.
que dependen completamente de adultos para protección contra influencias tóxicas, que pueden causar daño duradero a su desarrollo emocional durante años formativos cruciales. Si estás enfrentando una situación similar donde necesitas establecer límites contra un miembro familiar problemático que está causando daño a tu bienestar, o principalmente al bienestar de niños bajo tu cuidado, quiero que sepas que no estás solo en esta lucha, que tus preocupaciones son válidas sin importar cuán frecuentemente otros tratan de minimizarlas o caracterizarlas como exageraciones emocionales, y que buscar protecciones legales formales cuando necesario no es fracaso, sino más bien coraje, de priorizar protección de personas vulnerables, por encima de mantener apariencias de armonía familiar que enmascaran dinámicas destructivas que dañan a todos los involucrados, especialmente los niños, que merecen crecer en ambientes caracterizados por estabilidad, seguridad y amor genuino, que respeta límites en lugar de constantemente tratar de violarlos a través de manipulaciones elaboradas. ¿Te gustó la historia de Marina? Entonces suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. Tu opinión es muy importante para mí. Ah, y hay otra historia increíble esperándote aquí en la pantalla. Haz clic ahí porque te estaré esperando en el próximo video.